Y yo quisiera que usted fuera al Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 5. Y este día que nos ha tocado en la Santa Cena es el primer domingo del mes de febrero, imagínense, del 2022. Ya estamos en el 2022. Vamos a leer ahí en San Juan capítulo 5, unos versos hasta donde yo me detenga. Ahí en mi Biblia dice el paralítico de Betesda, no sé cómo dice en la suya, ¿verdad? El paralítico de Betesda, ahí vamos a leer. Dice la palabra de Dios así, espero que todos tengan San Juan capítulo 5, verso 1, voy a leer hasta el verso 8. Dice así: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y dice el 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cuántos dicen amén? Al final estaremos orando. Entonces, quiero agradecer también a mi hermano Nahum por la enseñanza. Hemos estado siendo edificados por mi hermano, que nos ha estado hablando de todas estas profecías que están en la Biblia. Y muchas gracias, hermano, por siempre prepararte y enseñarnos. Voy a hablarles en este día, y el título que vamos a usar para este mensaje se llama El estanque de Betesda, como está ahí, ¿verdad? El estanque de Betesda. El estanque de Betesda, mis queridos hermanos, es conocido también, cuando usted va e investiga, es conocido también como el lugar de la misericordia. Así se le conoce también. Estaba cerca del templo de Jerusalén, y cuando yo estuve investigando y leyendo, ¿verdad?, sobre el estanque de Betesda, me llamó la atención que estaba cerca del templo de Jerusalén. Y supuestamente en el templo, cuando pues uno ve una iglesia, y sobre todo cristiana, uno dice, bueno, lo correcto es que los enfermos los lleven ahí, al templo, para que se ore por ellos y que Dios tenga misericordia y los sane, ¿no? Es lo primero que uno piensa. Cuando usted esté enfermo, obviamente como cristiano usted corre a buscar a Dios, y el templo es un lugar donde uno viene a buscar que oren por cuando estamos enfermos, ¿no? Y me llamaba la atención y pensaba y decía, bueno, ¿y por qué los enfermos, estando el templo tan cerca de allí del estanque, por qué no llevaban a los enfermos a la iglesia? A que oraran por ellos en vez de tenerlos ahí en el estanque, ¿verdad? Preguntas que están ahí que no sabemos por qué el templo estaba solo por estar. Y qué triste eso, cuando un sistema religioso solo está de nombre, pero no hay vida, no hay esa esperanza, podríamos decir, que solo está por estar, pero no hay vida. Y yo me ponía a pensar y decía, Señor, que no nos pase eso a nosotros. Que nosotros como cristianos no seamos solamente una organización que tiene un rótulo por allá afuera que dice la paz de Cristo, y que aquí adentro nos estemos llevando como, usted se imagina, ¿no? Todos contradecidos acá y no nos entendemos, y que el rótulo diga ya la paz de Cristo, y que en los hogares no haya paz,
que los hermanos se mantengan en esos conflictos, ¿verdad? Y solo el rótulo ahí, hermano, ¿verdad? Muy triste que los enfermos iban a un lugar que se llama el estanque de Betesda. Dice que allá habían cojos, paralíticos, ciegos, pero no iban al templo. Quiere decir que el templo estaba solo por estar, pero allí no había vida de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Nosotros no estamos aquí para aparentar una organización. Aquí no estamos nosotros para aparentar que estamos, como quien dice que venimos acá. Nosotros somos gente de Dios y debemos de serlo, debemos de vivirlo, debemos de que la gente, en vez de ir a lugares así, que ya le voy a explicar lo que significa esto del estanque de Betesda, que vengan a buscar al Señor. Para eso está el templo, para eso está la iglesia, para eso está usted, para eso estoy yo. Nosotros somos, dice la Biblia, la luz, la esperanza de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Nosotros somos los que tenemos el mensaje del Señor. Número 2, este estanque, el agua no corría, era un agua estancada, era un agua que estaba fétida ahí, porque hermano, cuando el agua no corre, usted se imagina, ¿no? Y lo que era peor, había, yo digo un cuento, porque no hay ninguna fuente bíblica, ni extra bíblica, que hable de que algún enfermo se sanó. O sea, Juan es el único que cuenta esto. Supuestamente un ángel llegaba, tocaba las aguas se agitaban y los enfermos que estaban ahí corrían y se metían mientras el ángel la movía y se sanaban. Pero escúcheme, eso no hay ninguna prueba bíblica. No hay ninguna prueba bíblica. Usted no puede coger la Biblia y decirme, pastor, mire, aquí sale que un enfermo, un ciego se sanó en el estanque de Betesda. No hay. No hay ni en la Biblia ni extra bíblico. En otras palabras, ¿qué deducimos? Que era un cuento. Era un invento. No hay nada ahí que diga, que pruebe que un paralítico entró al estanque y se sanó. No hay. Y como le digo, yo le hago un reto a usted. Busque la Biblia y pruébeme allí un texto en la Biblia que diga que uno de los ciegos, un paralítico, entró al estanque y se sanó. No hay. Pero se había regado la bola, como decimos nosotros, ¿verdad? No sé si entienden eso. Se había regado el cuento de que un ángel llegaba de tiempo en tiempo, pero no hay ningún testimonio. Eso es como cuando, yo me acuerdo hace años allá en mi zona, que la Virgen, no sé quién, no sé cómo le llamaban a la tal Virgen, que aparecía hasta en las bujías, en los bombillos. Yo recuerdo una vez que yo estaba muy joven, ¿no? Obviamente. Y entonces un tío mío me dice, quedémonos aquí, me dice, viendo la bujía, ya va a aparecer la Virgen. Hermano, yo iba a estar viendo la luz, ya los ojos ya me lloraban. Hermano, la gente con un montón de cuentos, que había aparecido la Virgen no sé a dónde. Y bueno, usted se imagina todas esas locuras. Y mucha gente se cree esos cuentos, ¿sabe? Pues para decirle, ser sincero con usted, no hay ninguna prueba en la Biblia que algún enfermo se sanó en el estanque de Betesda. Número 3. Dice la Biblia en el versículo 3, San Juan 5:3. Mire lo que dice. Que habían muchos enfermos. Y aquí sale a la lista. Habían, dice, ciegos, cojos, paralíticos. Pero me llama la atención que entre esos enfermos había uno que estaba postrado. No era ciego, no lo dice la Biblia, no era paralítico, pero sí estaba postrado por una enfermedad que parece que no se podía mover. Estaba ahí acostado, no se sabe qué enfermedad tenía. Y cuando Jesús entra a ese lugar, mire qué interesante, que Jesús se dirige a ese enfermo específicamente, el que está postrado y que no puede moverse, y a Jesús le llama la atención que este hombre tiene 38 años de estar ahí, postrado, acostado,
por lo que entendemos, porque Jesús después le dice, levántate, ¿verdad? Está acostado. Y este hombre tiene 38 años, escúcheme, 38 años, no de edad, porque la Biblia es clara, la Biblia dice que tiene 38 años de estar enfermo. De edad no sabemos, pudo tener, no sé, 50 años, no sé, pero da el detalle a la Biblia de que está enfermo por 38 años ahí, esperando que alguien se apiade de él, supuestamente, cuando el agua se mueva, que el ángel llegue y que lo lleve. Pero escúcheme, yo me puse a pensar y dije, wow, qué terrible. ¿Cómo es posible que una persona esté esperando en algo que no tiene base, en primer lugar, porque no hay ninguna evidencia, no hay ningún testimonio de que era cierto eso que el ángel llegaba? Como les digo, no hay ninguna prueba. ¿Cómo puede ser cierto que alguien esté esperando en algo irreal tanto tiempo? Y hermanos, y esa es una verdadera tragedia. ¿Sabe que mucha gente cree cosas en este mundo, en esta vida, que no tienen ninguna base? Hay personas que sustentan cosas y cuando usted les pregunta, bueno, pero ¿por qué sustentas lo que sustentas? ¿Por qué crees lo que crees? No le pueden probar a usted. Se quedan así. Yo una vez le hice una pregunta a una joven en Guatemala y le dije, yo te voy a hacer una pregunta, le dije así, ¿por qué tú eres católica? No me supo responder. Yo le dije, mira, si tú a un comunista le preguntas que por qué es comunista, te va a decir, porque se ha leído El Capital de Marx, se leyó el Manifiesto Comunista, le digo, de Marx, y quizás otros libros más de él, se leyó libros de Engels, le digo, y conoce, le digo, y sustenta el comunismo porque él tiene una base, que él ha leído eso. Le preguntas a un budista, te vas a decir algo de Buda, le dije yo. ¿Cómo es posible que tú, siendo católica, me digas a mí que no sabes por qué eres católica? ¿Sabe usted que hay mucha gente, hermanos, que pasa creyendo toda una vida algo solo porque la abuelita o el bisabuelo, el tatarabuelo le contó y se fue pasando de generación, de boca en boca, le fue diciendo cosas y no, es que mi abuelita creía en esto, mi abuelito también? Usted no puede estar basando su salvación, escúcheme, su vida, su alma, su vida eterna sobre todo, en algo que usted no tiene base. Usted no puede estar jugando con su vida, hermano querido, amigo que me estás escuchando. O sea, si estamos aquí y estamos creyendo en la palabra de Dios y decimos que somos cristianos, debemos de tener base en lo que decimos. Si a usted le preguntan, ¿y usted por qué es evangélico cristiano? Usted tiene que decir por qué. Pero bueno, es que fíjese que mi mamá va a la iglesia y mi mamá me lleva y a mí me gustan los cánticos de la iglesia. O me gusta el joven que dirige los cantos, dirá alguna joven por ahí. Eso no es ninguna base. ¿Cómo puede usted estar años en un lugar diciendo que es algo cuando realmente usted no sabe ni lo que es? Increíble, hermano. Este hombre, 38 años esperando, escúcheme, en algo que no había ninguna base, ninguna prueba. Cuando Jesús llega allí y lo queda viendo, y a mí me llama la atención que Jesús se dirige a este hombre y no se dirige a los otros ciegos, a los paralíticos que están ahí. Increíble, hermano. Jesús, había una multitud, dice la Biblia, ahí de enfermos. Jesús se dirige a este hombre en particular y le hace una pregunta. Increíble, ¿no? Le hace una pregunta y lo hallamos eso en el verso 6. Jesús le dice a este hombre, imagínese usted, increíble. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? O sea, cualquiera dirá, bueno, pero si está ahí, es porque quiere ser sano, dirá alguien, ¿no? Pero fíjese que a veces no es así. Yo le voy a decir algo a usted. Hay veces mucha gente viene a las iglesias
Pero no vienen porque quieren conocer de Cristo. No vienen porque quieren salvarse. Vienen por curiosidad. Vienen porque alguien les ha hablado de la iglesia o qué sé yo, hermano. O algunos vienen por contender. Por ver en qué agarran al predicador, como le pasaba a Jesucristo, ¿verdad? Llegaban los fariseos no porque querían aprender de Jesús, no porque querían salvarse o porque necesitaran salvación. Ellos se creían lo mejor y llegaban para cuestionar y contradecir al Señor. ¿Sabe que Jesús lo queda viendo a este hombre? Y por algo le hizo esa pregunta el Señor. ¿Quieres ser sano? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de este hombre? Eso lo hallamos en el verso 6. Mire, 5:6. ¿Qué le responde este hombre? Cuando Jesús lo vio acostado, sí, estaba acostado según aquí la Biblia, supo que llevaba ya mucho tiempo así, o sea, acostado. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Vea lo que le responde en el verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Si usted se da cuenta, Jesús no le estaba pidiendo explicación. Él se excusó de esa manera, diciéndole que no le dijo, sí, Señor, quiero ser sano, sino que le dijo, cuando el agua se agita, yo no puedo llegar ahí porque nadie me ayuda. Esa fue la excusa. 38 años, hermano, esperando en algo que era irreal, que no había ningún ejemplo, ningún testimonio avalado por la Biblia o por algún documento fuera de la Biblia. No había. Y Jesús lo queda viendo. Y mire qué interesante lo que Jesús hace con este hombre. En el verso 8. Jesús le dice, cuando él responde, y no le dice exactamente que quiere ser sano, sino que le dice, no tengo quien me meta en el estanque. Aún así, Jesús le dice en el verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. El hombre obedeció, se levantó. Increíble que no sabía quién era Jesús. Pero la palabra, la orden de Jesús provocó el milagro. Y aquí escúcheme, aquí no intervino la fe de este hombre, porque él no sabía nada quién era Jesús. Lo dice más adelante y yo se lo voy a leer. Él no sabía quién le estaba dando esa orden. Él pensó que Jesús era un hombre más de los que entraban a ese lugar. Ahí lo que funcionó fue la fe de Jesús. Ahora yo le voy a decir algo a usted. Eso se llama gracia de Dios. Y esto nos enseña a nosotros y desmantela totalmente cualquier acto de bondad que usted pueda tener y creer que por su acto de bondad y por su apellido y por su clase social, que es que Dios lo escuchó o Dios tuvo misericordia. Esto fue un acto soberano de Dios de levantarlo, porque este hombre ni sabía quién era Jesús y quizás lo miró como un cualquier hombre. Eso le muestra a usted, mi hermano querido, que usted y yo estamos aquí no porque usted sea inteligente, no porque usted, es que yo soy muy sabio, es que es mi apellido, yo vengo de la casta tal, y cuando me hablaron de Dios yo entendí. No, la pura misericordia de Dios, la pura gracia de Dios que se manifestó, gloria al Señor, y estamos aquí. Porque igual como ese paralítico, es un cuadro exacto y perfecto de lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Creyendo una farsa, siguiendo una tradición familiar, que muchos, ¿me entiendes? De ahí venimos la mayoría. Creyendo un cuento, imagine yo viendo el bombillo a ver si aparecía la Virgen. Hermano, o sea, creyendo locuras y sintiéndonos orgullosos, no, es que es mi familia. Y seguimos estancados. Porque este hombre, 38 años, hermanos, perdidos, creyendo un mito, creyendo algo que no tenía ni base. Y aparte de eso, ¿qué fe, dígame?
podía este hombre tener. Pero llega Jesucristo, el dador de la vida, el Dios de los dioses, donde no hay otro como Él, hermano. Y su misericordia lo cobija a este hombre, se dirige a Él. Y en específico a Él. Y más adelante usted se va a dar cuenta por qué se dirige Cristo a este hombre. Eso le muestra a usted el cuadro que usted se puede ver ahí. Y por favor entienda que si usted es salvo y le ha llegado la palabra de Dios y le ha iluminado, no es porque usted sea sabio, es por la pura gracia de Dios, la pura misericordia de Dios. Porque déjeme decirle, hay gente muy intelectual que yo conozco. Yo a mi maestra de español, que era una licenciada en español, yo le hablaba de Cristo. ¿Y sabe qué me dijo esta mujer? Yo creo que ya murió. Se llamaba Argentina. ¿Sabe qué me dijo esta mujer? Llevaba el nombre del país Argentina. ¿Sabe qué me dijo? Ay, me dijo así, como yo era un estudiante, el alumno de ella, imagínense. ¿Sabe qué me dijo? Nunca se me olvida. Me dijo, ay, me dijo así. A mí me han predicado pastores, me dijo, grandes hombres, me dijo, de Dios, me dice. Y no sé, me dice, nunca he entendido, me dijo. Dice, mucho menos tú. Que yo, el alumno, predicándole a la maestra, imagínese usted. Tan orgullosa y se peinaba como en ese estilo de los 60, con el pelo así para atrás, así. ¿Me entiende? Y se miraba más copetuda, ¿verdad? Y así me dijo, me menospreció porque yo era su alumno. Hermano, esto no se trata de intelectualidad, esto no se trata de saber, esto se trata de la mera misericordia de Dios. Y por eso usted debe de ser agradecido todos los días. Padre, si te conozco, mire, cuando leo la Biblia y la entiendo, dele gracias a Dios, no porque usted es sabio, es porque Dios lo ha ayudado. La fe ha llegado a su corazón, la fe que usted no tenía, Dios se la dio. Pablo lo dice claro, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Pablo. Muertos, imagínense, aleluya. Así que yo me siento orgulloso de que cuando leo la Biblia la entiendo, hermano. Y digo, Padre, gracias. Porque cuánta gente no la lee, hermano, y no la entienden. Este hombre, estancado 38 años, sin fe, sin esperanza. Pero llegó Jesucristo y lo levantó. Para terminar, quiero que salte conmigo al versículo 7. Al versículo 14, perdón, 5:14. Mire lo que pasa aquí. Dice la Biblia que Jesús después lo encontró en el templo. No sabemos cuántos días pasaron a este hombre. Como les digo, el templo estaba cerca del estanque. Jesús lo encuentra en el templo porque los fariseos comenzaron a cuestionar a este hombre, a decirle que no debía de tomar su lecho y irse. O sea, estos religiosos eran tan terribles, hermano, que a ellos les importaba más la tradición que habían montado ellos ahí, que no era ni bíblico eso. Habían añadido la tradición y que los enfermos se murieran, como quien dice. Y le dijeron al hombre, no, es día de reposo, porque Jesús el día de reposo fue que entró allí y lo levantó, ¿verdad? Y entonces Jesús lo encuentra a este hombre, no se sabe cuántos días habían pasado, pero vea lo que ocurre en el verso 14. Jesús dice, lo halló en el templo, ya él estaba sano, y le dice, mira, has sido sanado. Y hoy escucha lo que Jesús le dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Yo quiero decirle a usted, no todas las enfermedades son causa de pecado. Nosotros vemos en la Biblia que hay enfermedades que sí, como esta por ejemplo, que este hombre tenía, pero hay un montón de sanidades que Jesús hizo que no dijo nada de que la gente había pecado. Un ejemplo, la suegra de Pedro fue una. Dice que tenía fiebre y Jesús llegó y la sanó. Se levantó la suegra y comenzó a servirles, dice la Biblia. No dice Jesús que la mujer andaba en pecado, ¿verdad? Y vemos una cantidad de milagros que Jesús hizo que no dijo tu pecado te tiene así. Pero a este hombre sí. Por eso le dije, ¿por qué Jesús entra al estanque y se dirige a él? Qué interesante. Ese hombre estaba enfermo, escúcheme, 38 años, postrado, y según Jesucristo, este versículo le dice que estaba ahí postrado por una enfermedad y Jesús le da una advertencia. Jesús le dice, mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Fue muy claro el Señor. Esa enfermedad que este hombre tenía era por causa de que había cometido un pecado, o no sabemos, o muchos pecados,
y por eso estaba en esas condiciones. Por eso es que Jesús, qué interesante, se dirige a él, porque más que sanarlo de su enfermedad que tenía, Jesús miró su condición espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos de estar muy claros. Si usted se muere, fíjese, de una enfermedad, pero su vida espiritual está en línea con Dios y usted le ha pedido perdón a Dios y vive para Dios, usted se va con el Señor. Su cuerpo se lo va a comer la tierra ahí, y en la resurrección pues Jesús le dará un cuerpo nuevo, así lo dice la Biblia, pero su alma se salva. Pero si usted se muere sano, sin problemas, sin enfermedades, y le toca que morirse, porque todos nos tenemos que morir, pero se muere sin Cristo, se va a perder para siempre. Su alma queda separada de Dios para siempre. Por lo tanto, encontramos nosotros en la Biblia que mucha gente fue sanada, otros no fueron sanados, y esas preguntas no me las haga a mí porque yo no tengo la respuesta de eso. Pero lo que sí sé decirle, que nosotros como cristianos no somos quienes para darle órdenes a Dios, sino caminar conforme a lo que la Biblia dice y esperar en Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted está enfermo y nosotros oramos, y si usted ora, como dice Pablo, le he pedido a Dios 3 veces, dijo Pablo, que me quite este aguijón, y me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dijo Dios a Pablo. Así que son preguntas que yo no tengo respuesta, ni tampoco la Biblia me da respuesta. Lo único que la Biblia me dice es que Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Y yo no puedo estar ahí peleando con Él. Lo importante es obedecer la palabra en medio de lo que sea, caminar, porque sé que Dios está en control y Él sabe lo que está haciendo con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué interesante, hermano, qué interesante que Jesús sana a este hombre, pero Jesús sabía el problema y le dice, no vuelvas a pecar, para que no te venga algo peor. En otras palabras, Jesús le pone el dedo en la llaga y le dice, tu problema es este. Has sido un pecador y te ha venido esto, pero yo te he sanado, ahora te perdono, pero no vuelvas a pecar. Qué interesante. Ahora, ¿por qué nosotros, como cristianos, muchas veces no entendemos la Escritura? Vaya conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 11. Y la Biblia nos dice y nos dice y nos dice, y es para su bien y para mi bien. Pablo le enseña a los Corintios, 11 verso 30, que cuando llegue el momento de participar de la cena, hay una lista que Pablo menciona en el verso 30, y en esa lista están los enfermos. Y mire lo que Pablo les aconseja a los hermanos, les dice en 1 Corintios 11:30, mire lo que Pablo dice. ¿Lo tienen, mis queridos hermanos? Oiga lo que dice. O déjeme leerle el 29 para que cojamos la idea. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? Los hermanos en Corintio, o en Corinto para ser más claro, llegaban, participaban de la cena y no medían lo que estaban haciendo. Y Pablo dice, no coman indignamente. Cuando nosotros ya hemos avanzado, hemos crecido en Dios, conocemos la Escritura, se espera que usted sepa discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es discernir el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo somos todos, dice la Biblia. Todos los que hemos aceptado a Cristo somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es discernir el cuerpo de Cristo? Es entender que Jesucristo murió en la cruz, no para que nos vean reunirnos, no para que nos vean con un rótulo, un edificio. No, es para que nos vean, dice la Biblia, amándonos
unos a otros. Perdonándonos unos a otros. Porque déjeme decirle, todos nosotros como seres humanos tenemos desavenencias, tenemos contradicciones. Y máximo nosotros que aquí estamos reunidos de todas las culturas. Aunque hablamos español, pero venimos de diferentes países. Y aún así los de su propio país no se entienden, mucho menos cuando venimos de otras naciones. Pero la Biblia dice que Jesucristo nos ha unido. Y la Biblia es muy clara, muy específica. La Biblia dice: amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, perdonaos, dice, vuestras ofensas. Hermano, la Biblia está llena de todos esos calificativos. Y cuando usted y yo venimos y participamos de la cena, como hacían los corintios, y no discernían el cuerpo de Cristo, Pablo dice: hay muchos enfermos entre ustedes. Y es una enfermedad que puede ser como la enfermedad de este hombre que estaba ahí en el estanque. Porque la Biblia es muy clara. La Biblia dice en el Salmo 32, verso 1 al 5, que cuando David pecó con Betsabé, ahí lo dice claro el Salmo, David fue delante de Dios y se arrepintió. Y describe la Biblia que debido a que David escondió ese pecado por algún tiempo, dice que sus huesos se consumieron. Se comenzó a enfermar David, el rey David. La Biblia dice en Romanos 10, verso 9 y 10, que con la boca debemos de confesar nuestros pecados y pedirle perdón a Dios y aceptar la salvación. Dice que el que confiese y abre la boca y pide perdón, Jesucristo llega y lo rescata. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice en Santiago capítulo 5, verso 16, que debemos de confesar nuestras ofensas unos a otros y perdonarnos y orar unos por otros, dice Santiago, para que seáis sanados. O sea, por lo tanto, debemos tener cuidado cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los hermanos, con la familia, con las personas, porque es peligroso cuando usted está profesando ser cristiano, pero no discierne el cuerpo de Cristo. Y hay un proverbio muy interesante y es Proverbios 28:13. Mire lo que dice. Proverbios 28:13. Porque de lo contrario nos puede suceder que nos estanquemos y nos quedemos en el estanque de Bethesda, ¿verdad? Y en este caso no va a ser el estanque de Bethesda, el estanque de Kitchener. Aquí usted se va a quedar estancado, ¿verdad? Aquí en Waterloo y en esta área no va a avanzar en ninguna parte, no va a llegar a ningún lado, porque se va a quedar con un rótulo nada más de cristiano, de iglesia evangélica, pero no hay vida de Dios. Y en vez de mandar a los enfermos a la iglesia, los van a mandar a otro lado, como estaba pasando aquí, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Mire lo que dice Proverbios capítulo 28. Nosotros tenemos que participar y discernir el cuerpo de Cristo. Saber lo que estamos haciendo. Proverbios 28, versos 13 y 14. Yo lo tengo marcado aquí en mi Biblia porque son versos importantísimos. Mira lo que dice. 13 y 14. Proverbios 28, 13 y 14. Oiga lo que dice. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bien claro. Y dice el 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Y viene en el contexto de mantener esa buena relación, de confesar sus pecados, sus faltas, y perdonarse con su hermano y mantener esa comunión. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Porque usted y yo somos los que cerramos la puerta o abrimos el corazón a esa buena relación, a ese perdón de Dios. Usted no puede tener enemigos, hermanos. Si algunos por ahí son enemigos voluntarios, ese es otro asunto. Pero usted como cristiano, yo no tengo enemigos. Obviamente con eso no quiero decir que todo el mundo, ay, el pastor, qué linda gente que es. No. O sea, hay gente que no me quiere. Pero es que yo ande con ese corazón, ay, sufriendo, este no me quiere, ¿qué hago? O sea, yo lo quiero y yo lo amo, ¿me entiende? Pero nosotros no tenemos enemigos. La Biblia dice, procurar la paz con todos, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo camino por ahí
con mi cara descubierta. Bueno, ahora tengo que andar con máscara, pero no es que me ande escondiendo, ¿verdad? Porque yo no tengo problemas. Si la gente los tiene, son ellos conmigo, pero yo no tengo problemas. Ahora, usted tiene que hacer lo mismo. No espere que todo el mundo le va a aplaudir su fe y ay, viene de la iglesia, qué lindo, hermano. No. Lo van a despreciar, lo van a calumniar, pero usted no se estanque. Usted no se quede ahí estancado por un problema de pecado. No se quede en el estanque. En este caso de Kitchener y Waterloo, pues aquí donde vive, no se detenga, porque la Biblia dice que el que no confiesa su pecado no prospera, pero el que los confiesa alcanza la misericordia de Jehová. Bendito sea el Señor. Hay que abrir la boca, hermano. No pida perdón mentalmente. Se pone usted a orar ahí en su casa y yo estoy en su mente, le pido perdón. Y le manda el mensaje por telepatía al fulano. No, la Biblia no dice eso. Si la Biblia dijera, arrodíllate en tu cuarto y por mentalmente pide el perdón a tu papá, fulano, qué sé yo, y mándale un mensaje mental. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas, Santiago 5:16. La Biblia dice, abran su boca y pidan perdón. Eso dice la Biblia. Eso quiere decir que hay que ir y hablar con la persona y arreglarse con él. Decirle, mire, disculpe, se me pasó la mano, pues yo me enojé con usted y le pido perdón. Si él se ríe, ay, el hermanito me viene a pedir perdón y se burla. Hay que se burle él, pero usted salva su pellejo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia lo es muy clara, hermano. Que no nos pase como el paralítico del estanque de Betesda. 38 años perdido. ¿Sabe que ese hombre se levanta de allí, hermano? La familia lo mira sano. Le ven el carácter diferente. No lo dice en la Biblia, pero yo me lo imagino. Y yo le aseguro que ese hombre escuchó las palabras de Jesús. No vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. Vamos a estar de pie este día. Bendito sea Dios. Los que me están oyendo allá en la casa, que han escuchado este mensaje, quiero decirles, Dios no quiere que usted esté estancado. Dios no quiere que usted pierda su tiempo. Porque una persona con amargura, déjeme decirle, una persona con rencor, una persona que mantiene esa rencilla en su corazón, no va a ninguna parte. Su mente es bloqueada, su inteligencia es turbada. Usted no se puede concentrar en nada, no puede hacer nada, está estancado. Como este hombre. La Biblia dice que confesemos nuestras ofensas unos a otros. La Biblia dice, acercaos al Señor, dice, y yo me acercaré a vosotros. Hermanos queridos y amigos que me puedan estar escuchando, nada te va a dar la felicidad, escúchame. Te puedes rodear de dinero, te puedes rodear de fama, te puedes rodear de lujo, te puedes rodear de todo lo que este mundo te puede ofrecer, pero si no entregas tu vida a Jesucristo, si no pides perdón, si no te reconcilias con Dios, si no te reconcilias con tu semejante y no aprendes a vivir en paz, entonces nada te hará salir adelante. Tarde o temprano vas a quedar paralítico como este hombre, postrado en un lecho como este hombre, porque está probado que una persona amargada, una persona ahí llena de rencor en su corazón, no va a ninguna parte. No te lo digo solo yo por la Biblia, te lo dicen los psicólogos. Los mismos psicólogos te mandan a que te reconcilies con los enemigos. Y por eso Jesucristo dijo que amáramos a los enemigos. Porque cuando usted ama a su enemigo y usted le sirve y le da de comer cuando tiene hambre y le da de beber cuando tiene sed, como dice la Biblia, dice que usted amontona ascuas sobre de él, pero usted cada vez recibe más bendición y más liberación. Pero él es el que está en problemas, pero usted no, usted está feliz, contento, la sanidad, el amor de Dios llega a su casa, a su familia, a su negocio, a su trabajo. La bendición de Dios está fluyendo, gloria a Dios, está fluyendo porque usted está viviendo la palabra de Dios. Cuando a mí la gente llega y me dice, fíjese que el fulano habló de usted tal cosa, yo, gracias hermano por decírmelo, no tienen necesidad de decírmelo, pero gracias, yo bendigo a esa persona. Así he vivido todos estos 40 años. Y cada día en vez de estar más enfermo, estoy más sano. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hermano, hay que aprender a vivir la palabra. Nosotros no somos predicadores, somos vividores de la palabra, hacedores de la palabra. Yo le voy a pedir algo, que usted
como estamos en familia, tome a su ser querido que está al lado, su esposa, y vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude a vivir la palabra, que nos libre de quedar estancados, paralizados, esperando en algo que nunca va a llegar. Padre, ten compasión de nosotros, mi Dios. Aquí estamos frente a ti, Padre mío. Tu palabra es el espejo donde nosotros nos vemos, mi Dios. Yo te pido en este día por tus hijos, Padre, tu pueblo santo que está aquí. Todos nosotros como hijos tuyos tenemos debilidades y somos conscientes, y tú eres consciente de eso porque tú mismo lo dices en tu palabra. Tú nos entiendes, mi Dios. Pero nunca vas a justificarnos cuando nosotros, conociendo tu palabra, Padre, cometemos cosas y hacemos cosas que tú sabes que nosotros no debemos hacerlas, como tu palabra lo dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, así dice tu palabra. Los hermanos en Corintios, con todo lo que hacían, mi Dios, estaban cometiendo este sacrilegio, y tu palabra es muy clara. Pablo les exhorta y les dice: ustedes no han discernido el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hay muchos enfermos entre ustedes, debilitados, y otros ya duermen. En otras palabras, ya han muerto por esa culpa. Oh, mi Dios, ayúdanos. Nosotros no estamos aquí para que la gente nos mire. No estamos aquí para que la ciudad nos vea que nos congregamos o llegamos aquí, Padre. Estamos aquí para vivir tu palabra, mi Dios. Estamos aquí para cumplirla, para amarnos, para perdonarnos, Señor, para entendernos, para soportarnos, como dice tu palabra. Y danos fuerzas, Padre, porque no es fácil. Reconocemos que no es fácil, Padre. Cuando alguien nos calumnia, cuando alguien nos critica, mi Dios, no es fácil. Pero tu palabra dice que aún a nuestros enemigos debemos de amarles y servirles en momentos de necesidad, Padre. Cuanto más a un hermano que nos ha ofendido, mi Dios, no lo vamos a perdonar. No vamos a restaurar esa relación. Ayúdanos, Dios mío. Líbranos de caer en esto, como este hombre que estaba 38 años ahí, mi Dios, esperando en algo que quizás nunca iba a llegar. Era una idea que no había ningún ejemplo, ningún testimonio vivo de eso, Padre, hasta que tú llegaste, mi Dios. Y esa es la verdad, Padre. Gracias porque has llegado a nuestras vidas. Gracias porque te conocemos. Gracias, Padre, porque tenemos la luz de tu palabra, que es la lámpara que nos alumbra en el lugar oscuro. Gracias, Padre, porque podemos entender que si tú no nos ayudas, si tú no estás con nosotros, seguiremos estancados, Padre. No avanzaremos como tú quieres que crezcamos, que avancemos, Padre. Aleluya. Oro por mis hermanos, Padre. Yo oro por las familias. Clamo en este día que nos ayudes, mi Dios. Y cualquier falta, cualquier pecado, Dios mío, de los que estamos aquí o los que están en sus hogares, que perdones a tu pueblo una vez más. Yo como pastor, Padre, oro por tus hijos y pido perdón. Sepulta, Dios mío, todo pecado bajo el poder de la sangre de Jesucristo, mi Dios. Pero levántanos así como levantaste a este paralítico, no solo de lo físico, Padre, sino de lo espiritual. Tú le dijiste: levántate, toma tu lecho y anda, aleluya. Y emprendió una vida nueva, Padre mío. Llegó a su casa, oh Dios mío, emprendió esa vida que tú quieres que tus hijos emprendamos, Padre, una vida libre, una vida donde no hay enfermedad que nos someta, donde no hay culpabilidad que nos detenga, mi Dios, sino que avancemos libre, que levantemos nuestras manos, nuestro corazón, nuestra oración llegue hasta el trono de tu gracia sin ningún impedimento, sabiendo que tú eres nuestro pastor, que eres nuestro Padre, Señor, aleluya, y que ganaste para nosotros esa libertad gloriosa de tus hijos, Padre. Yo te adoro, te alabo en este día, Padre, y tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, mi Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres de toda culpa, de toda envidia, mi Dios, de todo odio. Somos libres de todo eso, Padre, para amar, para predicar tu palabra, para servirte, para llevar este mensaje, Señor, a esa gente que está atada, que está postrada, mi Dios. Tú nos has levantado y nos has sanado para eso, Padre. Ayuda a tus hijos, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos la gloria a ti, Padre. Amén y amén. Aleluya.